Jeremías, una voz profética en tiempos de turbulencia. Jeremías, un nombre que resuena a lo largo de los siglos, es sin duda una de las figuras más profundas y conmovedoras de la Biblia. Viviendo en un tiempo de gran turbulencia, fue llamado para una misión casi imposible: advertir al reino de Judá sobre la destrucción inminente que vendría como consecuencia de su infidelidad a Dios. Y aquí estamos, sumergiéndonos en la historia de este profeta que, con lágrimas en los ojos y una voz temblorosa, proclamaba las verdades divinas que pocos estaban dispuestos a escuchar. Imagina un tiempo en que la nación elegida estaba al borde del colapso, y Dios, en su infinita misericordia, aún enviaba mensajes de advertencia, esperanza, juicio y restauración a través de un hombre. Ese era Jeremías, el profeta de las lágrimas. Un contexto de crisis, nacido a finales del siglo VI a.C. Jeremías vivió en una época marcada por cambios políticos y religiosos drásticos. El reino de Judá, que había sido gobernado por una sucesión de reyes que con frecuencia desviaban al pueblo de los caminos de Dios, estaba en declive. La nación, antaño próspera y protegida por la alianza con el Señor, ahora caminaba hacia su inevitable destrucción. Fue en este contexto de crisis que Dios eligió a Jeremías, llamándolo para ser una voz profética entre el pueblo, una voz que clamaba en medio de un desierto espiritual. Desde su juventud, Jeremías sintió el inmenso peso de este llamado, una responsabilidad que jamás había buscado, pero que aceptó con reticencia y obediencia. Según la Biblia, incluso antes de su nacimiento, ya había sido apartado para esta misión. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Una misión divina que Jeremías no podía rechazar, aunque estuviera acompañado de temores e inseguridades. El llamado de Dios y las dificultades del profeta Jeremías no era ajeno a las dificultades que enfrentaría como portador de un mensaje tan impopular. Sabía que sería rechazado, incomprendido y que sufriría por ser la voz de Dios en tiempos de rebeldía. El llamado divino, que llegó con una claridad abrumadora, no fue algo que aceptara con entusiasmo. Era una misión cargada de dolor, rechazo y soledad. Como cualquier joven, Jeremías tenía miedos e inseguridades. No se veía a sí mismo como un orador elocuente ni como alguien capaz de desafiar a reyes y naciones. Cuando Dios lo llamó, su reacción inmediata fue una mezcla de duda y humildad. «Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño». Jeremías 1:6. Este momento nos muestra la humanidad de Jeremías, un joven plenamente consciente de sus limitaciones. Sin embargo, Dios no se detiene ante las debilidades humanas, porque en ellas perfecciona su fuerza. Respondiendo al temor del profeta, Dios le hizo una promesa que lo acompañaría a lo largo de su vida. «No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte», dice Jehová. Jeremías 1:8. Un ministerio de lágrimas y esperanza. A pesar de sus dudas y temores, Jeremías se levantó con el corazón apretado para enfrentar el desafío. Sabía que no hablaba por sí mismo, sino que era el portavoz de Dios, aquel que lo había conocido y apartado desde el vientre de su madre. Así comenzó su ministerio, un camino marcado por la tristeza, el sufrimiento y una fidelidad inquebrantable al Dios de la Biblia. El reino de Judá estaba al borde del abismo, y las advertencias de Jeremías resonaban como un último y desesperado llamado al arrepentimiento. Su mensaje no se limitaba ni a anunciar desastres y destrucción. También clamaba por la necesidad de que el pueblo volviera a Dios, abrazando nuevamente los mandamientos y la alianza que habían sido descuidados. Cada nueva profecía renovaba el compromiso de Jeremías con su misión divina,
Aunque su corazón cargara el peso de la soledad y el rechazo, su fidelidad no se midió por el número de personas que atendieron su mensaje ni por la popularidad que pudiera alcanzar, sino por su inquebrantable obediencia al llamado de Dios. La resistencia y las adversidades. A medida que avanzaba en su ministerio, Jeremías comenzó a experimentar las dolorosas consecuencias de su fidelidad a Dios. Se convirtió en una figura controvertida y polarizadora dentro de Judá, enfrentando de manera constante la hostilidad de aquellos que no querían escuchar la verdad. Jeremías no dudó en confrontar la corrupción y la idolatría de su tiempo, lo que le valió enemigos tanto entre el pueblo como entre los líderes religiosos y políticos. El mismo Dios había advertido al profeta que enfrentaría una fuerte resistencia, pero también le aseguró su protección. «Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte». Jeremías 1:19. Sin embargo, esta promesa no lo eximió de las dificultades. Una de las pruebas más notorias que enfrentó fue la prisión ordenada por Pasur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo, quien buscaba silenciar su mensaje. Persecución por decir la verdad. Jeremías, obediente al llamado de Dios, no se acobardaba al hablar la verdad, incluso cuando ésta era dolorosa y profundamente impopular. Había recibido una palabra dura del Señor, una profecía que anunciaba la destrucción inminente de Jerusalén y del templo, el corazón espiritual y simbólico del reino de Judá. Para el pueblo, y especialmente para sus líderes religiosos, resultaba inconcebible que Dios permitiera tal desastre, particularmente contra su propia casa, el templo. Pero Jeremías, fortalecido por una convicción que solo podía provenir de una profunda comunión con Dios, proclamaba esas palabras de juicio sin vacilación, ubicándose en las mismas puertas del templo para exhortar al pueblo a arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. Entre los líderes religiosos que se oponían ferozmente a Jeremías destacaba Pasur, el sacerdote encargado de la seguridad del templo. Para Pasur, las profecías de destrucción de Jeremías eran mucho más que mensajes de advertencia. Las veía como una amenaza directa a la estabilidad social y a la autoridad de los líderes religiosos. Jeremías era, a sus ojos, un agitador que debía ser silenciado para mantener el orden y evitar el descontento del pueblo. Lleno de ira y desprecio hacia el profeta, Pasur tomó una decisión contundente: actuar para detenerlo. El castigo y la humillación, Pasur, decidido a silenciar a Jeremías, ordenó que el profeta fuera capturado, azotado y encarcelado. Los azotes, una forma brutal de castigo, no solo causaron un profundo dolor físico, sino que también buscaban humillarlo públicamente. Como si eso no fuera suficiente, después de los azotes, Jeremías fue colocado en un cepo, un dispositivo de tortura diseñado para sujetar las manos y los pies en posiciones extremadamente incómodas. Este cepo fue instalado en la puerta superior de Benjamín, una de las entradas principales del templo. Allí, expuesto al público, Jeremías era objeto de burla y desprecio, un intento deliberado de desacreditarlo como profeta y presentarlo como un criminal ante los ojos del pueblo. Durante toda la noche, Jeremías permaneció en el cepo, soportando el dolor físico y la humillación de ser exhibido como un ejemplo de lo que les esperaba a quienes desafiaban la autoridad de los líderes religiosos. Sin embargo, incluso en medio de esta adversidad extrema, el profeta no perdió su determinación. Jeremías sabía que su misión era mucho más importante que cualquier sufrimiento momentáneo que pudiera enfrentar. La respuesta de Jeremías. A la mañana siguiente, cuando Pasur ordenó la liberación de Jeremías, el profeta no se doblegó. En lugar de retractarse o ceder a la presión, Jeremías respondió con una nueva profecía, esta vez directamente dirigida a Pasur. Declaró que el nombre del sacerdote sería cambiado a Magor Misabib, que significa terror por todos lados. Este nombre reflejaba el destino inevitable que esperaba a Pasur.
Jeremías profetizó que él y su familia serían llevados cautivos a Babilonia, donde morirían y serían enterrados como consecuencia de su rebeldía contra Dios. Jeremías 26. La carga del llamado, la jornada de Jeremías, no se limitó a actos de valentía exterior. También fue un recorrido marcado por profundas luchas internas. Las dificultades de su llamado lo llevaron a experimentar momentos de angustia tan intensos que llegó a lamentar el día en que nació. Jeremías, en su humanidad, se preguntaba por qué Dios lo había escogido para una misión tan dolorosa y llena de rechazo. Este conflicto se plasma con claridad en Jeremías 20, 7-9, donde el profeta confiesa su desesperación. «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude». Estas palabras capturan la intensidad de la batalla espiritual y emocional que Jeremías enfrentaba. Era una lucha constante entre el deseo de rendirse ante el peso de su misión y la compulsión irresistible de cumplir con el llamado divino. El conflicto interno de Jeremías. La confesión de Jeremías refleja el profundo conflicto interno que lo consumía. Aunque estaba exhausto por la constante oposición y el desprecio que enfrentaba, no podía ignorar la voz de Dios ni apagar el fuego que ardía en su interior. Su llamado era tan poderoso que, incluso cuando deseaba detenerse, sentía una fuerza implacable que lo impulsaba a continuar proclamando el mensaje divino. Jeremías entendía que su vida no sería juzgada por la aceptación de su mensaje, sino por su fidelidad en cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. Sin embargo, esta misión lo colocaba en una posición de aislamiento. El rechazo del pueblo no solo era externo, también sentía el peso de estar desconectado de relaciones humanas normales, siendo constantemente confrontado por su propia gente. Incluso su interacción con Dios reflejaba esta lucha, cuestionando en momentos de angustia el propósito y el costo de su llamado. Persecución por los líderes políticos y religiosos. El ministerio de Jeremías no solo lo enfrentó a la oposición del pueblo, sino que también se convirtió en una fuente constante de conflicto con los líderes políticos y religiosos de Judá. Entre los más furiosos por sus profecías estaban los príncipes de Judá, quienes lo veían como una amenaza directa a su autoridad y a la estabilidad de la ciudad. Estos líderes, enfurecidos por los mensajes de juicio de Jeremías, presionaron al rey Sedequías para que tomara medidas drásticas contra él. Sedequías, un rey débil e indeciso, se encontraba atrapado entre dos fuerzas: el temor hacia los líderes y la convicción de que las palabras de Jeremías podían ser verdad. Finalmente, cediendo a la presión de los príncipes, permitió que tomaran a Jeremías y decidieran su destino. En un acto cruel, los príncipes arrojaron al profeta a una cisterna ubicada en el patio de la cárcel. Este antiguo depósito de agua, ahora vacío, estaba lleno de barro espeso, y Jeremías se hundió en él, inmovilizado, enfrentando una muerte lenta y agónica por inanición o sofocación, la prueba de la cisterna. En la oscuridad y el frío de la cisterna, Jeremías no solo luchaba contra el barro que lo atrapaba, sino también contra el abandono y la injusticia de quienes lo habían colocado allí. Este acto no solo tenía la intención de silenciar al profeta, sino también de desacreditarlo públicamente, mostrando que incluso el portavoz de Dios no podía escapar del juicio humano. Sin embargo, en medio de esta terrible prueba, la providencia divina se manifestó de una manera inesperada. Un etíope llamado Ebed-Melech, un sirviente en la corte del rey Sedequías, se enteró del cruel destino de Jeremías. Movido por la compasión y el valor, Ebed-Melech intercedió ante el rey, denunciando la injusticia que se estaba cometiendo contra el profeta. Para sorpresa de muchos,
Sedequías permitió que Ebed-Melech tomara medidas para rescatarlo. Ebed-Melech, junto con algunos hombres, improvisó cuerdas utilizando trapos y ropas viejas, las cuales bajaron a la cisterna. Con cuidado y paciencia, lograron sacar a Jeremías del barro que lo aprisionaba. Este acto de bondad y justicia no solo salvó la vida de Jeremías, sino que también demostró que, incluso en los momentos más oscuros, Dios puede obrar a través de personas valientes que están dispuestas a defender lo correcto. Un ministerio de fidelidad en medio del dolor. Después de ser rescatado de la cisterna, Jeremías fue trasladado nuevamente al patio de la prisión. Aunque seguía encarcelado, al menos estaba a salvo de las terribles condiciones que había soportado en el barro. Este episodio no solo demostró la dureza de las pruebas que enfrentó, sino también su inquebrantable fidelidad al llamado divino. A pesar de las adversidades, Jeremías continuó proclamando los mensajes de Dios con valentía, sin permitir que el sufrimiento o el rechazo disminuyeran su compromiso con la misión que le había sido encomendada. Jeremías entendía que su misión no dependía de las circunstancias externas ni de la aceptación de su mensaje por parte del pueblo. Su convicción era clara. Dios lo había apartado para un propósito específico y estaba decidido a cumplirlo hasta el final, sin importar el costo personal. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de lo que significa ser fiel a Dios en medio de la oposición más extrema, advertencias finales y la rebelión del pueblo. El momento culminante del ministerio de Jeremías llegó con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Tal como él había advertido, los babilonios invadieron la ciudad, destruyeron el templo y llevaron al pueblo al cautiverio. Las palabras de Jeremías, que durante tanto tiempo habían sido rechazadas y ridiculizadas, se cumplieron con aterradora precisión. Jerusalén, una ciudad que había sido símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, quedó reducida a escombros. Sin embargo, incluso después de esta catástrofe, Jeremías no dejó de advertir a los pocos que quedaban en Judá. A pesar de su devastación, estos remanentes persistieron en su rebeldía, buscando seguridad en Egipto en lugar de arrepentirse y confiar en Dios. Ignoraron las claras advertencias de Jeremías, quien les aseguró que huir a Egipto no los protegería del juicio divino. Les recordó que, incluso allí, la mano de Dios los alcanzaría. Finalmente, Jeremías fue llevado a Egipto en contra de su voluntad, continuando su labor profética hasta el final de su vida. Aunque las Escrituras no ofrecen detalles precisos sobre sus últimos días, las tradiciones sugieren que el profeta encontró un trágico final, posiblemente siendo martirizado por sus propios compatriotas, quienes seguían rechazando su mensaje. Un legado de fidelidad y esperanza. La vida y el ministerio de Jeremías destacan como un poderoso testimonio de lo que significa ser fiel a Dios en medio de la oposición, el sufrimiento y el rechazo. A pesar de que su mensaje fue doloroso y, en muchas ocasiones, profundamente impopular, Jeremías nunca vaciló en su llamado. Su confianza en la soberanía y justicia de Dios lo mantuvo firme, incluso cuando enfrentaba persecución y aislamiento. A través del ejemplo de Jeremías, aprendemos que la obediencia a Dios no garantiza recompensas terrenales inmediatas, pero sí ofrece una vida plena de propósito y significado. Su legado como el profeta de las lágrimas continúa inspirando a generaciones, recordándonos que permanecer fiel a la verdad es vital, incluso en los momentos más oscuros y difíciles, la esperanza en medio del juicio. Aunque el ministerio de Jeremías estuvo lleno de advertencias sobre juicio y destrucción, también proclamó con firmeza mensajes de esperanza y restauración. Incluso en los momentos más oscuros,
el profeta dejó claro que la misericordia de Dios permanecía intacta y que la disciplina no era el final de la historia. Este mensaje esperanzador se reflejaba en su promesa de un nuevo comienzo para Israel después del cautiverio en Babilonia. Jeremías profetizó que, tras 70 años de exilio, Dios traería a su pueblo de regreso a la tierra prometida. En una carta dirigida a los exiliados en Babilonia, transmitió las palabras del Señor. «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Jeremías 29:11. Este mensaje, lleno de esperanza, aseguraba al pueblo que el juicio divino no era el fin, sino una preparación para su plan de restauración. El pacto nuevo, una promesa de renovación espiritual. Uno de los mensajes más trascendentales que Jeremías transmitió fue la promesa de un nuevo pacto entre Dios e Israel. Este pacto marcaría un cambio fundamental en la relación entre el Creador y su pueblo, ya que no estaría basado en leyes escritas en tablas de piedra, sino en una transformación interna y espiritual del corazón de las personas. Jeremías proclamó con claridad: «He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Jeremías 31, 31, 33. Este pacto no solo prometía la restauración de la relación entre Dios e Israel, sino que también señalaba una transformación espiritual profunda, cimentada en el perdón y en la gracia divina. Estas palabras, más tarde interpretadas como proféticas del ministerio de Jesús, apuntaban a una redención universal ofrecida por Dios, trascendiendo los límites de tiempo y lugar, el dolor de las lamentaciones. Tras la destrucción de Jerusalén, Jeremías canalizó su profundo dolor en el libro de Lamentaciones. Esta obra poética, compuesta como una serie de poemas acrósticos, captura la intensidad de su duelo por la ciudad, el templo y el pueblo de Dios. Con palabras desgarradoras, Jeremías expresó su angustia. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. Lamentaciones 1:1. Este verso inicial resume la desolación que el profeta sintió al presenciar el cumplimiento de sus advertencias. Sin embargo, incluso en medio de este lamento, Jeremías destacó la fidelidad inquebrantable de Dios. Uno de los pasajes más recordados de Lamentaciones brilla como un faro de esperanza, mostrando que la misericordia divina permanece incluso en los momentos más oscuros. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:22-23.